Nos visita Eduardo Tonioli, diputado nacional. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. No, siempre es un gusto. Una Gracias. mañana donde estuviste con otros dirigentes bueno, el peronismo, reclamando por algo que recién charlábamos con el secretario de Gobierno de Santa Fe, Mastro Paolo, entre otras cosas, el bullying político, la zancadilla, las gestiones municipales del interior que el Gobierno Nacional está proponiendo, cortando el flujo de dinero para subsidiar el transporte público. Si hay algún servicio que atraviesa toda la sociedad, pero principalmente castiga más al de menos recursos, probablemente puede ser la movilidad por colectivos. Vos que estás en Buenos Aires y esta discusión, ¿es realmente una discusión de agenda o es para... Dice, no, eso es un problema del interior y mientras tanto se va balconeando desde Buenos Aires? A ver, claro que es un problema del interior, un problema... No, pero digo, lo dicen como algo... Despectivamente, despectivamente, ¿no? Eso es algo del interior. Bueno, por supuesto están intentando dormir ese reclamo, minimizándolo. Efectivamente hoy hicimos una conferencia de prensa en Santa Fe, la misma que hicimos en Rosario ayer, junto en este caso a la diputada Lucila de Ponti, que es presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja Provincial, junto a Leandro Busato, alguien que ha trabajado también mucho en la materia, junto a concejales de la región, bueno, Tata Alviso de Santo Tomé, Silvina Piani de Recreo, para dar cuenta primero del impacto tremendamente negativo que tiene el retiro de subsidios a Nación en el interior del país, para el transporte urbano, pero también para el transporte interurbano. Lo dijimos apenas se anunció en febrero, lo que ya se veía viendo desde diciembre, y después se ratificó en abril a través de un DNU, cuando se eliminó el Fondo Compensador para el Interior. Lo primero que iba a pasar es que las gestiones locales y provinciales iban a aumentar el boleto, y ahí lo tenemos, 940 pesos en Rosario, Santa Fe y Córdoba, que aumentan parejo. Lo segundo que iba a pasar es que las empresas iban a sacar colectivos de la calle y de las rutas. Ahí están las quejas de los vecinos, de los habitantes de la región, diciendo que los colectivos vienen menos y vienen llenos, por la misma razón. Y lo tercero que iba a pasar es que iban a bajar la cantidad de usuarios, y es un gran problema, no solo, por supuesto, para ese usuario que tiene que buscar otras alternativas, sino también para el sistema mismo de transporte, y vamos camino a una quiebra masiva de empresas, de las empresas La del sector. cuarta de la tríada es como consecuencia la afectación al sueldo del chofer. No, eso ni hablar, pero también la afectación a la actividad económica de las ciudades, nuestras grandes ciudades, los cascos históricos, los centros comerciales, barriales, funcionan en base al transporte público, que es la que le provee de clientes, básicamente. Cuando se empieza, tuvimos experiencias similares 2001, 2002, y vamos en camino a eso si no se hace algo, y por eso nosotros, ¿qué estamos reclamando? Básicamente que la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que es la que recibió a los intendentes del interior del país, a 18 intendentes, entre ellos Poletti, entre ellos Hapkin, por ejemplo, que se comprometió a tratar el tema y a sacar un dictamen. No estoy loco, lo vi yo, vi a la presidenta de esa comisión, Pamela Verasay. Fue una audiencia además de la Unión transmitida por YouTube, sí. Pamela Verasay, presidenta de la Comisión de Transporte, que a mí me toca integrar, soy uno de los santafesinos que está en esa comisión, se comprometió a tratar el tema. Al día siguiente tuvimos reunión de comisión y ante los diputados sucedió lo mismo. Sí, vamos a convocar en las próximas semanas de la comisión para tratar el reclamo de los intendentes, que es el reclamo del interior profundo. De ese día, 5 de junio hasta la fecha, no se reunió nunca más, porque la presidenta lo durmió. ¿Por qué lo durmió? Porque hay un acuerdo de funcionamiento en la Cámara, después de lo que pasó con esa mayoría que se armó, que le infringió un revés al oficialismo con la cuestión previsional. Después de eso hubo un acuerdo entre De Loredo, por el radicalismo, y Martín Menem y sus aliados del PRO para dormir todos los temas que de alguna manera vayan en contra de la política del gobierno nacional en materia fiscal. Ahora, ¿no? El FONID, los fondos para las universidades, etcétera, todo eso lo durmieron. El FISU. Bueno, FISU, de antes. FISU, etcétera. Ahora, ya que hablabas de dormir, los intendentes creen que, o sea, desconocen que los están durmiendo desde la Comisión de Transporte del Congreso, o peor sería, hacen como que la gestión puede tener éxito cuando saben que no pueden tenerla. ¿Se entiende la pregunta? La entiendo perfectamente, estoy pensando cómo ser elegante.
le falta sangre a los intendentes. Le falta sangre, porque la verdad es que, primero, fueron al Congreso de la Nación, hay que ir a la Rosada, muchachos. El DNU, que volteó el fondo compensador para el interior del país, lo firmó Javier Milei. Lo firmó Javier Milei. Hay que ir a la Rosada, porque además, el mismo día que los intendentes fueron a la Cámara de Diputados, Milei, casualmente, dijo públicamente que si le tocaban la caja, él iba a vetar cualquier cosa que saliera del Congreso que fuera en contra de su política de ajuste, ¿no? La caja, que Milei dice que es de él, en realidad en este caso, la de los subsidios del transporte, se construye con lo que pagamos todos los argentinos cada vez que cargamos nafta, cada vez que tomamos un taxi, cada vez que subimos un colectivo o cada vez que pagamos un yogur que tiene entre su estructura de costos incorporado el flete. El impuesto a los combustibles líquidos es lo que financia los subsidios de transporte. El gran problema, ¿cuál es? Siempre se repartió inequitativamente. Más para el AMBA, menos para el interior del país. Eso siempre lo dijimos, ¿no? No importara quién gobernaba, nos tocó desde el Consejo de Rosario, la Cámara de Diputados de la provincia, dar peleas para que se aumentaran los subsidios al interior del país. El problema es que ahora el 100% va al AMBA. Es decir, este gobierno miente cuando dice vamos a terminar con los subsidios, miente cuando dice no vamos a financiar más a las empresas, sino que vamos a financiar al usuario vía la tarjeta SUB, etc. ¿Por qué? Primero, los subsidios no terminaron, están todos en el AMBA. Segundo, se subsidia a las empresas del AMBA. Entonces nosotros no estaríamos en desacuerdo que todos esos recursos que el gobierno le sacó a las empresas sirva para meter todo eso dentro del sistema de la tarjeta SUBE y se financie el boleto de los usuarios del interior del país. Pero no sucedió. Sacaron esa plata y ¿a quién se la dieron? A Toto Caputo, como están haciendo con el grueso de las políticas públicas que tenía la Argentina. ¿Cómo sostenés el servicio entonces? ¿Cómo sostener el servicio? No, esto vamos a una quiebra de las empresas, porque la lógica es, se aumenta el boleto. Sí, pero te cae la demanda. No, paralelamente sacan unidades de la calle y de las rutas. Las dos cosas, o sea, el servicio cada vez peor y el boleto cada vez más caro, genera que se bajen usuarios. Esto está medido, nosotros tenemos mediciones, en particular de Rosario, pero también del interurbano, donde esto sucede automáticamente. O sea, tenías 10 que viajaban y ahora y ya aumentaste. Van a viajar 5, pero estos 5 no alcanzan a financiar el aumento. ¿Y qué pasa? En realidad el costo de la empresa se vuelve a aumentar porque la lógica es que cada vez se carga más sobre el usuario a través del boleto, porque no tenés subsidios nacionales. No hay país en el mundo donde el transporte público no funcione en base a subsidio del Estado, porque los costos operativos son altísimos. Llámese transporte automotor, llámese trenes, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo que nos plantea Milei en esta materia es totalmente lesivo para el funcionamiento del sistema. Hoy hablaba, cuando venía para Santa Fe, por radio con periodistas de Reconquista, y pasaba un audio de un empresario del sector del norte. Tiene hasta diciembre, dice, con este sistema. Repito, nosotros estaríamos de acuerdo con que si esos recursos se vuelcan a financiar o a subsidiar la demanda y no la oferta, nos parecería bárbaro. De hecho, la tarjeta SUBE nació durante uno de los gobiernos peronistas, el segundo de Cristina, con ese objetivo, básicamente, que era poder avanzar hacia un esquema de esas características. Pero este gobierno en realidad quiere terminar con los subsidios al interior del país, pisarle la cabeza al interior del país. Y frente a eso, vos me preguntabas por la intendente, creemos que hace falta un poquito más de fuerza, ¿no? En el reclamo. Fueron a diputados. Ahí es medio variopinto también los 18, hay de todo, hay peronistas, sí. Está Rosario Romero, por citarte pero una, por supuesto, ¿no? Digo, eso, a ver, y faltan los gobernadores, digo, en ese reclamo, sí, ¿no? Porque lo que le pasa a los santafesinos, digo esto y va para Puyaro, que discutió vehementemente la ley bases hasta que sacaron las retenciones, alguna actividad productiva, en la que estuvimos todos, porque eran aumentos de medido, no tenían ningún sentido, etcétera. Acompañamos, nos convocó para eso y ahí estuvimos, para dar esa discusión. Ahora, las políticas de este gobierno, la ley bases, el DNU, etcétera, afectan a la provincia de Santa Fe no solo en alguna de sus actividades productivas,
sino también en lo que le pasa cotidianamente a los santafesinos. En Santa Fe también hay jubilados, hay que avisarle a Puyaro, que la están pasando mal. Ya vamos ahí, Dale. ya vamos ahí. Porque, Y hay usuarios del transporte, para sí, volver sí, con sí, el sí. tema, ¿no? Está medio, en términos así muy general, ¿no? ¿Está medio flemático el peronismo en todos estos 7 meses? ¿Flemático? Sí, flemático. No, yo creo que está Está disperso. Porque lo veo al secretario de Trabajo reuniéndose después de sancionada la ley base con toda la cúpula de la CGT, digamos, y rostros con un talante rosado, digamos, lo más bien, está todo piola. A mí me mete un poquito de ruido eso, ¿no? Mirá, yo creo que hoy, si hay algo que, por ejemplo, mantuvo la unidad del peronismo, donde me toca hoy participar activamente, que es la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, se mantuvo en 99 integrantes, hubo, cuando se preveía, apenas arrancó la gestión de Milei, después de una dura derrota, estaba la idea, ¿no?, de esto se va a balcanizar, etcétera. Si se mantuvo la unidad, fue mucho más que por algún liderazgo dentro del peronismo, que los hay, y los hay mucho, pero no hay un único liderazgo que conduzca al conjunto, hay una escena de dispersión, de contradicciones, etc. Si hay algo que mantuvo algún grado de unidad del peronismo en el ámbito legislativo, por ejemplo, es la movilización de las representaciones sociales organizadas que se identifican con el peronismo. Hablo de la CGT, el Movimiento Obrero Organizado, la CTA, los movimientos sociales, que le dieron calor al rechazo a un montón de medidas que si uno mira... Pero terminaron con esa reunión, Eduardo. Sí, pero esto es una película. Está bien, pero... Esto es una película. Digo, yo no voy a ser vocero de algo que no me corresponde, pero digo, pensemos que esto es una película y que hay no distintos siempre la actores. CGT, eran los bancarios, los judiciales... Tengo No, el 24 de enero hubo una movilización masiva convocada sí, por la la CGT. del 24 sí, pero las otras no. No, bueno, por eso, pero digo, hablemos del movimiento obrero, no quería hablar de la CGT, hablemos del movimiento obrero, pero digo, la comunidad universitaria, Sí. los movimientos sociales. Yo creo que hoy hay mucha más claridad por abajo, en ese sentido, de lo dañino de las políticas de Milei, que necesariamente la dirigencia política, que en gran parte, ni hablar, la oposición dialoguista, que se autodefine como dialoguista, que cree que como su electorado estuvo ahí en noviembre, tiene que ser condescendiente, acompañarlo en todo o tratar de acomodar el cuerpo. Pero en el mismo peronismo hay también alguna mirada de una parte importante de la dirigencia que mira mucho más a las encuestas que lo que le pasa al que tiene al lado, lo que le pasa a su vecino, lo que le pasa al docente, lo que le pasa al trabajador, lo que le pasa al usuario del transporte público. Y me parece que el peronismo tiene que mirar mucho más ahí que en las encuestas. Las encuestas son como las morcillas, dijo alguien alguna vez, solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo, ¿no? Y la verdad es que las únicas encuestas válidas en la Argentina, y tenemos varias experiencias en ese sentido, son las del día que se vota. Entonces no hay que mirar tanto y no hay que pensar tanto en lo electoral, sino en lo que está pasando una parte importante de los argentinos. Y sobre todo en las consecuencias de políticas de las que después, para salir, cuestan sangre, sudor y lágrimas, y hemos tenido esa experiencia. Hablo de las políticas liberales. ¿Por qué está todo bien con Puyaro? Porque no se escuchan críticas a No, Puyaro. las estaba haciendo antes. Recién me vos, cortaste. la primera que escucho. Pero no, te dije, hagamos un asterisco y ya Y volvemos. hacemos un link. ¿Está todo bien? Jodo. No, claro, en esto te Porque se habla de la reforma previsional, se habla de la cárcel explotada, se habla de los niveles de seguridad que pareciera que estamos en Noruega, se habla de situaciones en la Fiscalía de Estado que son medias raras. Sí. Y sin embargo, tenés un exgobernador, varios exministros de la primera línea de la gestión de hace 20 minutos nada más del peronismo. Está bien, son todos del mismo sector, primero, una aclaración. Segundo, Puyaro ha adoptado gran parte de la gestualidad de Milei. Con los docentes, verduguea a los docentes, como no se ha visto, y mirá que tenemos una provincia con historia en verdugueo a los docentes desde los distintos signos políticos. Puyaro le ha dado una vuelta de rosca a eso. Puyaro ha adoptado la gestualidad de Milei en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la asistencia alimentaria. Lleva adelante tareas que son casi burocráticas de fiscalización de las actividades de los comedores, algo que todas las gestiones hacen, y le agrega a eso, le pone una pimienta para intentar subirse a este cuestionamiento del Estado Nacional. El comedor trucho. A los comedores trucho, etcétera. Digo, la gestión anterior y la anterior y la anterior, todas hacían
tareas de fiscalización que corresponden, por supuesto, y hacían los cambios que fueran necesarios cuando algo no funcionaba. Entonces, a mí me parece que hay un intento, entiendo yo, porque cree que una parte de su electorado se solapa con el de la Libertad Avanza, vaya a saber por qué, de ir a la sombra y al calor de un gobierno que creen o sostienen que todavía tiene algún grado de popularidad. Y bueno, en las pruebas me remito. Lo que tiene que ver con la ley base, repito, Puyaro hizo algún gesto no de rechazo, pero de contrapunto, cuando la ley base originariamente tenía algunas disposiciones que tocaban, ¿no es cierto?, que le daban alguna vuelta de rosca, las retenciones para algunos sectores, la actividad primaria exportadora. Cuando eso se solucionó, repito, con la concurrencia de los diputados y diputadas de todos los bloques políticos, se terminó el conflicto con la ley base y mandó a sus diputados, o les sugirió a sus diputados y senadores, que voten y que acompañen. Sí. Y fue y rubricó el Pacto de Mayo firmado en julio en Tucumán, que no tiene más sentido que el de ir a besarle el anillo a Javier Milei en un gesto que le sirve a Milei para mostrar una foto afuera de la Argentina diciendo la Argentina está estable en términos sociales y en términos institucionales. Y la verdad que no está estable en ninguno de los sentidos, porque no hay forma que un modelo de estas características, que en términos objetivos termina siendo lesivo para los intereses y la posibilidad de desarrollo de la inmensa mayoría de los argentinos, de todos los que viven del mercado interno, para arrancar, es imposible que eso se estabilice en el tiempo. Entonces, esa foto tenía ese objetivo. Puyaro fue y acompañó esa foto. Hubieron otros gobernadores que dijeron, 5 gobernadores que dijeron, no, nos plantamos y nosotros creemos que hay que discutir las cosas de fondo en la Argentina, ¿no? En enero fue el último, creo que fue el último recital de Iorio en Rosario, ¿no? 3 días antes de su fallecimiento. No fui. Fui a los 2 anteriores. ¿Sos de esas cosas que te vas a decir hasta el último día, debí haber estado ahí? Mi hijo me lo recuerda todos los días, porque estábamos pensando si vamos o no vamos, y viste cómo se en esa cosa que si me quedo mirando la tele. ¿Tu hijo fue? No, tampoco, porque no, quería que le financie yo la entrada, no, por eso me estaba reclamando. Pero pudo haber pasado que le financiaba la entrada y iba a ser. No, pero nos quedamos haciendo otra cosa, comiendo una pizza, ya ni me acuerdo. Pero o sea que te lo va a reclamar a vos. Toda la vos vida. A vos mismo y él a vos. Y él a mí, pero los 2 anteriores habíamos estado. Pero bueno, tiene que ver con mi formación incluso desde muy joven. Yo tenía una banda heavy, cantaba. Pelo largo, todo. Sí, hasta la cintura, tengo fotos, después te voy a mandar. Sí, creo que las vi una vez. Sí, circulaban. Y que se borraban inmediatamente, se subieron y se borraban. Me carpeteó un periodista de Rosario alguna vez y subió la foto porque yo se la había mandado un tiempo antes como una cosa de, mirá, yo tenía pelo así y después la utilizó para... Como Puyaro, que también tenía el pelo largo. Puyaro tenía el pelo largo, sí. Alfonsín. Pero sí, le gusta más el pop, me parece. A mí me gusta el heavy metal.